El derecho a la imagen se vulnera cuando sin consentimiento del titular se publica su imagen. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hablar de este derecho a la imagen que hoy en día, pues en mi opinión, ha sido un poco relativizado. Recordemos que estamos en esta era, en este boom enorme de las redes sociales, las cuales abarcan muchísimos aspectos de nuestra vida y que inclusive se ha vuelto también para muchos una forma de trabajo. Y es que en todas estas actividades que les menciono siempre se utiliza mucho el derecho a la imagen y a veces es necesario, como se trata de derechos fundamentales que muchas veces se cruzan, es necesario ponderarlos, es necesario pues recordar los límites y la reglamentación también del derecho a la imagen con los que se relacionan con este, como puede ser precisamente la libertad de expresión, la normal interacción social, etc. Y es precisamente que vamos a hablar del derecho a la imagen de forma muy concisa, muy resumida, porque recordemos que las cortes y la doctrina que hay sobre este derecho constitucional o los derechos humanos es realmente enorme y son cientos de páginas, pero debe ser lógicamente aspectos que nos dejen una enseñanza práctica y académica. Entonces, lo primero que debemos decir es que desde la perspectiva del derecho constitucional, el derecho a la imagen ha sido tratado como un derecho fundamental y autónomo. Se deriva de la dignidad humana y está íntimamente relacionado con los derechos al libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Fíjense los tremendos derechos importantes de donde nace o se relaciona el derecho a la imagen. Nada más que te mencionen la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica de los seres humanos, estamos hablando de tres de los valores, principios y derechos fundamentales más importantes en los estados constitucionales y sociales de derecho. Recordemos que en esta clase de estado la dignidad humana es lo más importante y por lo tanto todo lo que esté estrechamente ligado, todo lo que se relacione con la dignidad humana va a tener una categoría fundamental y va a estar alto en la pirámide para que al momento de ponderarlo con situaciones o derechos tenga precisamente una preeminencia o tengas al menos mucho cuidado al resolver esta clase de casos. Luego entonces el derecho a la imagen está relacionado con la dignidad humana, el cual es un derecho fundamental y esencial en el Estado constitucional y social de derecho. Ahora, hablando un poco del concepto, tratando de concretizar ese punto, este derecho a la imagen comprende la facultad de disponer de tu apariencia y de tu privacidad, autorizando, bueno, como quien dice, ¿cómo dispones, entre comillas, de tu apariencia? Pues autorizando o no la captación y difusión de tu apariencia. Entonces, la jurisprudencia de las Cortes en este tema ha resaltado que el derecho a la propia imagen, constituye una expresión directa de la individualidad e identidad de la persona. Seguimos hablando de conceptos muy fuertes constitucionalmente hablando y que nuevamente relacionados con la dignidad humana. Ahora, hablemos un poco o tratemos de hablar un poco de este contenido esencial del derecho a la imagen, y así como hay un contenido esencial, también hay tres facetas o tres aspectos que debemos tratar de este derecho, que no lo podemos confundir con el derecho, digamos, a la identidad o a la personalidad jurídica o a la intimidad. Es decir, precisamente aquí tratamos de diferenciarlo, de distinguirlo en sus características. Y el contenido esencial del derecho a la imagen comprende las expresiones que proyectan con claridad el aspecto físico y los rasgos del rostro que hacen posible individualizar a las personas. Bueno, las fotografías, las esculturas y los videos
que permiten identificar con precisión al ser humano son proyecciones evidentes de la imagen. Fíjense cómo nos vamos aquí repitiendo este tema del aspecto físico, los rasgos del rostro, es decir, que permiten individualizar, distinguir a una persona de la otra y también identificarla, es decir, ya tener el nombre, el apellido, sus datos, etcétera. Pero fíjense cómo hay alguna especie de hincapié en este tema de los rasgos del rostro, del aspecto físico, en el contenido esencial de este derecho. Hablemos ahora sí de las facetas del derecho a la imagen. La primera faceta expresa la autonomía de las personas para determinar su propia imagen. Es como el aspecto más íntimo de este derecho, porque ya tiene que ver o implica una decisión sobre la forma como te quieres ver y cómo quieres que los demás te vean. Es decir, cómo se quieren ver y cómo quieren ser percibidos por los demás. Se trata de la autodeterminación de los individuos para diferenciarse físicamente o referirse a sí mismos en función de ciertas actividades, como los intereses, las profesiones. Y ojo, porque ya mencionamos atrás el libre desarrollo de la personalidad y aquí se empieza como a rozar con ese derecho. Es decir, ya entendemos la relación que hay, y es que en esta primera faceta, que es digamos la más íntima de la persona, cómo te quieres ver, cómo son tus rasgos físicos y cómo quieres que los demás te vean, se relaciona un poco con ese aspecto. Y es que esta faceta puede ser comprendida como el aspecto estético o somático, es decir, la parte corporal del sujeto y de este derecho a la imagen, o la dimensión de autodefinición del ser, al tener en cuenta que para definir la individualidad de la persona, su imagen física, su nombre o su voz, etc. La segunda faceta del derecho a la imagen comprende un aspecto positivo o de un hacer y otro aspecto negativo. El aspecto positivo se refiere a la potestad de la persona para decidir las partes de su imagen que pueden ser difundidas de manera onerosa o gratuita, de manera que el derecho a la imagen cuenta con una faceta exclusivamente patrimonial. Normalmente, cuando hay disputas sobre esta faceta de la imagen y su contenido oneroso, su contenido patrimonial, pues estos debates, estas disputas ya se resuelven ante la jurisdicción ordinaria, es decir, ya se considera que el asunto empieza a salir un poco más de lo constitucional para pasar a lo patrimonial. Y en el aspecto negativo, que sería como el no hacer, implica la posibilidad de prohibir la obtención, la utilización o la reproducción no autorizada de la imagen de una persona. Fíjense, implica esa posibilidad, no es que siempre vaya a suceder, pero hay una facultad, una posibilidad de prohibir la obtención, la utilización y la reproducción no autorizada de la imagen. Y el ejercicio de esta faceta no es absoluto porque depende de varios límites. La protección de los derechos de los demás, obviamente pues hay escenarios como de la justicia, de los funcionarios judiciales, donde no se explica, no tendría sentido hablar de el derecho a la imagen en un sentido absoluto. La prohibición del abuso del derecho, la preservación del orden jurídico, muchas veces también cuando se firman contratos, como les dije, porque hay muchas personas que trabajan con este tema del derecho a la imagen, las exigencias de la sociabilidad humana y la satisfacción de algún interés público que pueda prevalecer en casos concretos. Ojo, es en casos concretos. Lo que debemos estar seguros es que hay un derecho a la imagen que es esencial, que hace parte de la dignidad humana. Ahora, que en cada escenario se vulnera o no, ya eso habrá que determinarlo en cada caso concreto, ponderando pues unos valores, unos principios, pero sí debemos saber de que el derecho a la imagen existe y es fundamental, y muchas veces no se tiene esa concepción. Y ya para finalizar, la tercera faceta incluye la imagen social. Comprende la caracterización que una persona logra de sí misma en la sociedad
y que le permite identificarse plenamente frente a los otros. Con respecto a esta faceta, la jurisprudencia resaltó que la Constitución política protege el derecho a la imagen, no solo en lo que se refiere al aspecto físico, sino también frente a la identidad constituida por las particularidades y circunstancias concretas en las que una persona desarrolla su existencia, ¿no? Incluye la imagen social. Por supuesto que algunos de estos puntos son bastante abstractos, ¿no? Es decir, no todos se entiende cuál es su aplicación práctica, porque bueno, imagen social también incluye otros derechos como la honra, que también tiene que ver con la dignidad humana. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Que los derechos nunca se pueden interpretar como contrarios, sino que siempre hay que entrelazarlos, hay que buscar su armonía. De hecho, es un principio en la interpretación de los derechos humanos. Y por último, ¿cómo puede haber vulneración de este derecho? Pues la misma Corte ha dicho que este derecho se vulnera o se puede vulnerar dependiendo del caso concreto cuando sin el consentimiento del titular se publica su imagen. Y esto puede ser captado a través de cámaras escondidas o mediante cámaras fotográficas con teleobjetivo y otros medios electrónicos que hoy en día son muchísimos y cada día salen más y más. Y es que un dato curioso que me acuerdo es que en la jurisprudencia se menciona también de que en algunos países, por ejemplo de Europa, están prohibidos inclusive utilizar las cámaras de accidentes de tránsito, porque se considera que puede grabar a otras personas de manera indebida, a pesar de que se reconoce sus beneficios. También, por ejemplo, en Japón está prohibido quitar el sonido del celular cuando tomas una foto, que en Latinoamérica sí se puede quitar, en América pues en general creo que sí. Y por ejemplo en Japón está prohibido de fábrica hacerlo, porque los japoneses consideran de que mantener el ruido que hace una cámara al tomar una foto puede evitar de que las personas tomen imágenes indebidas. Entonces fíjense cómo llega este asunto del derecho a la imagen, hasta el punto que de fábrica, por ejemplo en Japón, como ya lo dije, en Japón los celulares no pueden eliminarse este sonido para tomar fotografías en silencio, y seguramente hay muchos ejemplos más si los buscamos. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, like y suscríbete para más información. Por supuesto, te dejo la fuente de la información para que tú mismo la verifiques o la utilices si a bien lo tienes, y nos vemos en un próximo video. Te mando un gran abrazo. Chao, chao.